Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Seguimos con las entrevistas. Y esta entrevista es una entrevista que muchos de vosotros me habéis pedido, ya que habéis leído, me imagino, el libro de Jaime Canales Garrido, Stalin el líder, y bueno, habéis comentado que a ver si por qué no hago una entrevista acerca de, bueno, tratando el tema de Stalin y demás, porque bueno, yo vídeos tengo, pero no tengo una entrevista acerca a un autor que haya tratado el tema de Stalin. Entonces, bueno, esta entrevista la vamos a enfocar, bueno, también en otros aspectos que inevitablemente tocaremos, pero vamos a centrarlo en el personaje histórico de Stalin, ¿no? Entonces, bueno, he contactado para ello con Jaime Canales Garrido, que es el autor de 3 libros muy importantes, como fueron Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética, Hubo socialismo en la URSS y el libro que acabo de mencionar, que es Stalin el líder, que ha sido publicado recientemente por la editorial marxista-leninista Templando el Acero, que les mando un saludo desde aquí a los camaradas. Jaime, no sé si te quieres presentar, decir algo más, que seguro lo podrás hacer mejor de lo que yo lo puedo hacer. No, está todo bien. Lo único que quería agregar, tal vez, es que la editorial Templando el Acero ha reeditado los 2 libros, 2 monografías. La primera que citaste, la Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética, y la segunda obra, ambas fueron publicadas en Argentina. La primera fue publicada primero en Chile, pero la edición salió muy mala y tuve que introducir muchas alteraciones. Entonces se trata de digamos, de una reedición de Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética. Espero que también publiquen Hubo socialismo en la URSS, porque es ahí donde doy respuesta a lo que más preocupa en general a nuestros camaradas. ¿Hubo o no hubo socialismo en la URSS? Y por supuesto que hubo. Y lo fundamento por qué hago tal afirmación. Bueno, es eso solamente lo que quería agregar. Muy interesante, la verdad, porque además Templando el Acero también tiene otras reediciones y demás, es verdad. Y bueno, es bastante, bueno, es interesante conocer, ¿no?, que ya fue anteriormente publicado en otras editoriales, que yo lo desconocía. Y bueno, está bien saberlo. Entonces, si quieres, empezamos un poco con, bueno, hablando un poco de tus libros. ¿Cuál es la diferencia de los temas que tratas en tus libros y cuál es el libro que tal vez tú crees que ha tenido mejor acogida entre los comunistas, marxistas, leninistas de habla hispana, ¿no? En realidad, hasta ahora, porque no conocen todavía, no han tenido acceso a la biografía de Stalin, al primer volumen, hasta ahora el libro que ha tenido la mejor recepción ha sido Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética. Porque incluso, voy a contar una anécdota, me ocurrió, uno de los compañeros chilenos más torturados, miembro del Partido Comunista, que en este momento tiene 92 años, cuando conoció hace unos 5 o 6 años atrás la primera edición del libro, a través de la librería del Partido Comunista de Chile, me contactaron porque él quería encontrarse conmigo para agradecerme lo que había escrito. Bueno, junto con él, después fueron surgiendo viejos cuadros del partido y todos estaban agradecidos por el hecho de haber escrito lo que yo había escrito. Y efectivamente algunos me nominaron como un salvador, porque todos los antecedentes que yo entrego eran prácticamente desconocidos, por lo menos en América Latina. Entonces para mí fue muy gratificante, y con casi todos estos compañeros, digamos, más viejos que yo, mantengo relaciones prácticamente de amistad hasta ahora. Entonces ha sido muy bonito, porque
es admirable la actitud y la fuerza para vivir de estos camaradas comunistas. Es eso lo ¿Y cuál es un poco la diferencia entre los libros, bueno, entre los temas que tratas en tus libros? Por ejemplo, bueno, Stalin el líder, sabemos que es prácticamente sobre la figura de Stalin, que a continuación te va a hacer preguntas sobre él. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Hubo socialismo en la URSS y Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética? ¿Cómo lo diferenciarías la temática de los dos libros? Bueno, te voy a explicar para que te voy a contar la génesis de la génesis. Resulta que el año 17, cuando se cumplían los 100 años de la Revolución Socialista de Octubre, en Viña del Mar, esa es una ciudad balneario más famoso de Chile, hubo una conferencia para celebrar los 100 años, que al final no se celebraron en la medida en que debía haber sido eso hecha. Y en el mes de abril, yo estaba en Chile en ese momento y dos camaradas me contactaron para que yo escribiera algo sobre la revolución. Yo viajé a Rusia en ese momento porque vivo 6 meses en Chile y 6 meses en Rusia, en San Petersburgo. Viajaba en el mes de abril, precisamente viajaba a San Petersburgo y les dije que estaba bien, comencé a escribir sobre la Revolución de Octubre. Había escrito más o menos unas 30 páginas, cuando de repente pensé, pero ¿cómo voy a escribir sobre la Revolución de Octubre? Y no voy a decir nada sobre la destrucción de la Unión Soviética, que es algo importantísimo, porque la destrucción de la Unión Soviética duró mucho más que la edificación de la Unión Soviética, en términos de tiempo cronológico. Entonces, comencé a escribir sobre la destrucción, y al final, mira, yo tenía muchas cosas escritas desde el año 2005, pero no las había editado, no las había trabajado, no las había redactado. Y comencé a tomar pedazos de lo que yo ya tenía escrito y se me transformó en un collage inmanejable. De manera que comencé a reformularlo todo, y de esa reformulación, que inicialmente tenía que ser un trabajo de unas 30, 40 páginas, se transformaron en las 270 de génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética. Y ese trabajo fue hecho en 3 meses. Entonces, por eso hubo muchos errores. La editorial, que tenía que haber corregido errores muy notorios, no lo hizo. Publicó el texto y yo no tuve tiempo de conocer la maqueta por diversas razones que no vienen al caso ahora relatarlas. Pero el hecho concreto es que quedó malo, pero esa fue la edición que conocieron mis camaradas chilenos viejos y que les gustó mucho y que estaban agradecidos por el hecho de que yo hubiese escrito eso. Estábamos hablando de cuáles son las diferencias ahora, hablaríamos entre los libros. Es obvio que hay una diferencia muy grande. El primer libro tiene una característica, a pesar de que es basado en documentos de archivo y fue trabajado de modo científico porque no lo puedo hacer de otra manera. Así me habitué toda mi vida, o digamos mi vida de adulto, después de haber estado acá en la Unión Soviética. Pero tiene un carácter más publicístico, digamos. Hubo socialismo en la URSS, es mucho más teoría, eso es un trabajo teórico fundamentalmente. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y por cierto que no hubo socialismo en la URSS, yo analizo no solo la génesis de la Unión Soviética, sino que la edificación del socialismo, con todas las dificultades, no con todas, hay parte de eso que voy a tener que hacer una nueva digresión
Hay parte de eso en la biografía de Stalin, y hay parte de eso en Génesis. Lo que sucede es lo siguiente, que originalmente en el año 2005-2007, cuando yo comencé a trabajar los textos que había ido escribiendo, la idea inicial era escribir una trilogía. Y era desde el punto de vista teórico, marxista, leninista, escribir toda una monografía sobre eso, sobre el socialismo, y abarcar el campo socialista, insertándolo digamos, en esa base teórica. Luego venía la edificación del socialismo, lógicamente, y ahí mi idea era mostrar la figura de Stalin como el gran artífice, porque es inconcebible pensar en la edificación del socialismo en la Unión Soviética sin Stalin. No, es imposible. Entonces era eso, pero como yo ya estaba trabajando más o menos en ese sentido. Y lo tercero era la destrucción del campo socialista y de la Unión Soviética. Pero como surgió, bueno, en el interregno, yo estuve trabajando mucho con una revista que se publicaba en Suecia, donde yo hacía críticas muy fuertes, perdí mucho tiempo, o gasté mucho tiempo, digamos, en eso, criticando a la Rusia de Putin y Medvedev, la Rusia neoliberal, que continúa peor que entonces. Y dejé de lado esto, pero el año 17 lo retomé, y lo retomé de la manera como contaba. Entonces la trilogía dejó de ser. Y surgió esto de la Génesis, después el libro más teórico de ¿Hubo socialismo o no en la URSS? Y luego a Stalin, que es mi obra fundamental, creo yo. Porque necesariamente a través de la figura de Stalin cubro todo, abarco absolutamente todo, y digamos que es una síntesis bastante extensa de la trilogía que yo pensaba escribir. Esa es más o menos la historia. Sí, al final es muy importante tratar la figura de Stalin porque, claro, yo me he dado cuenta, ¿no?, de que tú no puedes prácticamente entender nada de la Unión Soviética sin entender a Stalin. Bueno, no tanto entender, sino que analizar su personaje histórico, su legado, su obra práctica, ¿no? Porque prácticamente incluso en el desmantelamiento, 20 congresos del PQ, etc., está siempre presente ahí, quieras o no. Entonces hay que realmente analizarlo. Y en esta entrevista te voy a hacer bastantes preguntas acerca de su figura. Pero primero, antes de entrar de lleno con Stalin, quiero hacerte la siguiente pregunta. Sí. Seguramente sabrás que muchos anticomunistas, liberales y demás, se agarran a que la Unión Soviética desapareció, fue desmantelada, por ende fue un fracaso. ¿Tú compartes esto? ¿Realmente que la Unión Soviética cayó porque fue un fracaso? No, absolutamente no. Creo que se trata de un poco de desconocimiento de lo que fue la Unión Soviética. Incluso en este momento, en Rusia, más yo creo, del 60% de la población quiere el regreso al socialismo, pero están tan manipuladas las cosas y yo podría afirmar, no quiero extenderme sobre esto, porque en este momento hay bastante censura acá, se está avanzando rápidamente acá hacia un gobierno corporativo fascista. Y la figura que se tiene de Putin en el exterior, bueno, ahora se ha echado a perder un poco, felizmente, porque
hay dos discursos, uno el que te cuenta Russia Today y otro lo que sucede aquí en el ámbito interno. Pero en los 22 años en que ha gobernado Putin, nunca ha sido adoptada una medida que favorezca a la población del país. Ninguna. Todas las medidas han sido dañinas y han tenido como único fin beneficiar a la oligarquía, no solamente a la oligarquía rusa, también a la oligarquía internacional. Por tanto, si los propios, imagínate, rusos, estoy hablando de rusos, incluso en ese entonces, cuando fue destruida o se desmanteló finalmente Gorbachev, desmanteló finalmente la Unión Soviética, no habían nacido. Hay mucha gente, y sin embargo es precisamente esa gente que no conoce bien lo que era la Unión Soviética, la que ha hecho revivir, respetar la figura de Stalin y el legado de la Unión Soviética, porque si no hubiese sido por este legado, los oligarcas rusos no habrían podido hacer absolutamente nada. De tal modo que esto para responder de alguna manera a la pregunta de si realmente es correcto o no es correcto. Habría que preguntárselo a quienes sufrieron lo que era la Unión Soviética, los que vivieron acá. Yo felizmente tuve la fortuna, ya en la época decadente, sí, de la Unión Soviética, en los años 60, de vivir aquí. Pero algo que me ayudó mucho fue que aprendí rápidamente el idioma y viví con el pueblo, con la gente. Pasaba muy poco tiempo en la residencia de la universidad, de modo que historias a mí me pueden contar muy pocas, menos todavía mitos. Te digo que efectivamente el impacto que tuvo la Unión Soviética como primer país o primer estado del mundo socialista en lo que fue el movimiento comunista internacional fue bastante determinante. Y la gente que creyó entonces y que apoyó al sistema socialista, lo continúa apoyando. Son los enemigos los que atacan, pero ellos atacaron siempre. La Unión Soviética, el socialismo, a Stalin. A Stalin porque representa el socialismo. Bueno, es eso lo que puedo responder por ahora. Sí. Sí, es que a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia. Yo ya llevo prácticamente 2 años con el canal y tengo varios vídeos acerca de, bueno, los planes quinquenales, Stalin, desmintiendo muchos mitos, ¿no? Anticomunistas en ese sentido. Y siempre te salen con la fábula, ¿no? Con el sofisma de que preguntan a los rusos, demás, los que vieron la Unión Soviética. Yo conozco a gente que vive en la Unión Soviética también y no tienen mala imagen de la Unión Soviética, es más, tienen nostalgia respecto a la Unión Soviética. Lo que no sé realmente es si esta gente anticomunista realmente ha preguntado a los que vivieron en la Unión Soviética o se basan en lo que terceros han dicho, no sé. Entonces a mí me hace muchísima gracia esos sofismas o falacias, ¿no? De las que se valen para intentar justificar o asociar el socialismo al fracaso, ¿no? Porque no es así realmente. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ahora con la figura de Stalin. Y yo sí quiero decir una cosa, que es, para la gente, es que la Unión Soviética no es la misma pre-20 Congreso del PQS, post-20 Congreso del PQS. No cambian muchas cosas ahí. Khrushchev lee el famoso discurso secreto, que bueno, es conocido, que oficialmente se le conoce como acerca del culto y sus consecuencias, el culto a la personalidad y sus consecuencias, ¿no? Y ahí, bueno, abre un poco, digamos, la veda, ¿no? Khrushchev para todo ese anti-stalinismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo te quiero preguntar acerca del Congreso y qué repercusión tuvo
tanto en el movimiento comunista internacional como en la propia Unión Soviética, la lectura del famoso discurso secreto de Khrushchev. Bien. Tú sabes seguramente el impacto que tuvo en el movimiento comunista internacional, porque Khrushchev simplemente resumió en un par de horas lo que la propaganda anticomunista y antisocialista internacional había perseguido desde los años 30. Y curiosamente hay gente que piensa que, bueno, que Khrushchev efectivamente era un comunista y que siguiendo la doctrina de Marx, Engels y el legado de Lenin, había tomado las decisiones que tomó, por lo demás unilateralmente, pero coadyuvado por la cobardía y por la traición de los dirigentes históricos del Partido Comunista Ruso de toda la Unión, se llamaba, ¿no? Y después pasó a ser PECUS el año 52, en el 19 Congreso, que es uno de los congresos más importantes que ha habido, porque ahí, o después de ahí, se inició la gran traición. Fue destructivo en todos los sentidos el famoso informe secreto de Khrushchev, que fue hecho de una manera muy ladina, pero podría citar al profesor norteamericano Grover Fair, sí, Grover Fair, que hizo un análisis muy exhausto del discurso de Khrushchev y encontró nada más ni nada menos que 100 mentiras. Yo analicé el discurso y por cierto que no puedo no estar de acuerdo con Fer, porque absolutamente todo fue mentira. Y si tú analizas la figura de Khrushchev desde los años 20, porque él hasta el año 25 fue trotskista, y analiza su conducta cuando después de 2 golpes de Estado se transformó en el líder de la Unión Soviética, hay mucho de trotskismo en las medidas que él toma. Entonces, ahora, ¿cuál fue el impacto en la población? Por supuesto que fue terrible, pero, como debe ser conocido, el informe secreto por orientaciones del Politburó, o en ese tiempo del Presidium, del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, no fue publicado. Y no fue publicado por razones obvias, porque eran mentiras. Y si hubiese sido publicado, la población se habría levantado. Porque si hubo un líder en la Unión Soviética, ese fue Stalin. Se sabe que en los funerales de Stalin acudieron millones de personas y murieron millares de personas aplastadas. Y quedan, felizmente, hay fotografías, hay filmes en los archivos, en los que tú puedes ver como hombres, mujeres, ancianos, lloran la partida de Stalin. Por lo tanto, en el seno del pueblo, el impacto del discurso de Khrushchev no tuvo gran resonancia. Tuvo resonancia en la burocracia que se había venido creando a partir del año 53. Pero mira, a partir del año 53, en junio,
cuando asesinó Khrushchev a Beria con la ayuda del mariscal Zhukov, y era una figura que nunca podría haberse prestado para eso, pero que estaba ofendido. Yo en este libro de la Génesis relato un poco sobre esta situación del general Zhukov, que estaba ofendido con Stalin. Bueno, porque había traído ciertas cosas de Alemania y lo rebajaron de jerarquía militar y lo mandaron a un distrito, ser comandante del distrito militar. Entonces, la situación es clara. En el movimiento comunista internacional, destructivo el informe de hecho, absolutamente destructivo. El Partido Comunista de Francia, por ejemplo, creo que perdió cerca del 70% de su militancia. En los partidos de América Latina hubo, por supuesto, escisión, y el movimiento comunista internacional se debilitó como nunca antes se había debilitado. En el ámbito interno no tuvo impacto. Lo que sí tuvo impacto después fueron las medidas que paulatinamente fue tomando Khrushchev, y creando la burocracia que acabaría por destruir definitivamente a la Unión Soviética. Eso es lo que puedo sucintamente decir. A mí me gustaría recomendar a la gente varias lecturas, por si me imagino que la gente que está viendo la entrevista conocerá el discurso secreto o el informe secreto de Khrushchev, pero me gustaría recomendar el libro que has citado de Grover Furr, que es Khrushchev mintió, y quiero recomendar dos más. Uno es de Mikhail Kilev, que era Khrushchev y la segregación de la URSS, que bueno, es un poco más, bastante más corto que el de Grover Furr. Puede servir a modo de introducción y luego leerse el de Grover Furr. Y luego otro mismo también de Grover Furr, que es Stalin esperando la verdad, que es una réplica al libro de Stephen Kotkin, que es Stalin esperando a Hitler. Entonces, bueno, desmonta un poco el libro, y quería recomendar eso un poco a la gente para que se familiarice un poco con las mentiras de Khrushchev, porque efectivamente si uno lee el informe secreto y va con los archivos o bueno, con estos libros, se va a dar cuenta de que efectivamente es que es mentira. O sea, es una manera de calumniar. Fue una labor quinta columnista de Khrushchev dentro del PQS para prácticamente, bueno, tener una justificación material, entre comillas, para emprender la desestalinización, ¿no? La famosa desestalinización. Entonces, claro, es una cosa muy, muy importante. Y además, lo peor de todo, en nombre del verdadero leninismo, supuestamente, es que eso es lo peor de todo, de Khrushchev. Claro, y por eso mismo nosotros, los marxistas-leninistas que no nos comemos las mentiras de Khrushchev, tenemos que denunciarlo, criticarlo y mostrar realmente como lo que es, un verdadero revisionista traidor que hizo lo que hizo, ¿no? Sí, sí. Yo no me quise referir, digamos, ya a lo que sucedió en los años 60, pero si se analizan los informes estenográficos de los congresos del 21 y del 22, ahí se ve cómo Khrushchev suplanta el marxismo-leninismo y con un voluntarismo que no tenía límites, declara de que no, nosotros ya construimos el socialismo, vamos ahora a construir el comunismo, cuando había introducido en la economía soviética, había introducido la ganancia como uno de los factores claves para generar recursos en las empresas. Se había iniciado el desmontaje de la planificación centralizada de la economía, que eran dos pilares de la economía socialista.
Y bastó que hiciera eso. Bueno, después el año 65, Kosygin, con sus reformas, profundizó los errores de Khrushchev y poco a poco vino el descalabro. Pero todo esto, a Khrushchev era un ignorante. El problema es ese. Fue siempre un funcionario de segundo, de tercer orden en el partido, porque eso se puede analizar fácilmente, ¿no? Hay N documentos que confirman eso. Él solamente, si no me equivoco, tuvo 2 clases primarias en la escuela, en una escuela religiosa, y luego 2 años en la academia comunista, donde él era el director. Pero eso era de formación, digamos, política en la academia comunista, pero conocimientos en el ámbito de la agricultura, en el ámbito, en general, de la economía, no tenía ninguno. Y resulta que intervino cuando se transformó en el hombre fuerte del partido y del Estado, intervino en todos los ámbitos de la economía, en la agricultura, en la cuestión territorial, en política internacional, etcétera, en todo, absolutamente en todas las actividades del país, y siempre cometiendo errores. Por eso vino el año 57, cuando aquellos que lo habían apoyado decidieron, de 9 miembros del Politburó, 7 lo sacaron, pero nuevamente Zhukov intervino. Convocaron a los secretarios regionales, secretarios de las repúblicas del partido, y los trajeron a Moscú y organizaron paralelamente al encuentro que tenía el Politburó, organizaron un pleno del Comité Central. Y el pleno del Comité Central acusó a la mayoría del Politburó de haber creado, digamos, ilegalmente, entre comillas, premisas para sacar a Khrushchev, siendo una mayoría. Y Khrushchev después declaró que por primera vez una mayoría aritmética quería triunfar. Y yo no conozco otras mayorías que no sean aritméticas. Bueno, el hecho concreto es que ahí toda la antigua guardia y nadie dijo nada después de eso, la antigua guardia del partido, todos miembros del Politburó fueron eliminados. Malenkov, Molotov quedó, pero mal. Bulganin fue uno de los pocos, el único que no sufrió, Mikoyan, pero eso no sufrió nunca. Él mismo tenía un dicho, decía, cuando llueve, yo no me mojo porque yo paso entre las gotas de la lluvia. Bueno, es eso relativamente a eso. Sí, es muy importante porque eso prácticamente, si no me equivoco mal lo que acabas de escribir, es en el 21 Congreso, ¿verdad? Si no me equivoco. No, eso fue el año 57, antes. No fue en un congreso, fue en un pleno. Pero originariamente era una reunión del Politburó. El Politburó se reunió para tomar estas medidas y por supuesto que había miembros del secretariado. Y entre los miembros del secretariado, ¿quiénes estaban? Brezhnev, Purceva, Kosygin. Y ahí fue denunciado, no recuerdo, creo que no fue Malenkov, no recuerdo quién fue en este momento, pero que dijo que él afirmó que Khrushchev había tomado el secretariado como una autoridad paralela al Politburó. Y todas las decisiones que se tomaban, o que él tomaba, las coordinaba primero con esta gente del secretariado. Y el secretariado, por supuesto, el Comité Central es un
es un organismo muy, muy fuerte, muy poderoso, pero no puede contraponerse al Politburó, que es el organismo máximo. Pero en este caso también se hizo. Digamos que en el Pleno, si tú analizas el Pleno, quiénes eran los delegados, tal como fue en el 20 Congreso, Khrushchev hizo elegir incluso a gente que habían sido claramente anticomunistas y antisocialistas, los promovió para el Comité Central. Entonces esta gente agradecida, cuando vino este golpe de Estado, el segundo golpe de Estado del año 57, ¿qué iba a hacer? Apoyaron a Khrushchev. Esa es la realidad. Pues si te parece ahora vamos a ir un poco ya a centrarnos en la figura de Stalin. Y Muy bueno, bien. La primera pregunta es muy general y tiene todo que hacer para que desmientas, ¿no? ¿Fue realmente Stalin un dictador sanguinario como lo pinta la historiografía anticomunista y demás? Que fue riguroso, severo, y no había otra manera de actuar si se conoce la historia de Rusia. ¿No había otra manera de actuar? Sí. Ahora, sanguinario, cruel, yo no lo podría afirmar. Estoy precisamente en este momento escribiendo sobre el complot de los militares, sobre Tukhachevsky, etc. Sobre las represiones en general. Es un capítulo de las represiones y comienzo con los procesos del año 35, el 36, 37 y 38. El 38 del proceso que condenó a Bukharin, pero Bukharin ya estaba, el año 36 ya estaba condenado. Sí, las famosas purgas te refieres, ¿no? Sí, lo que llaman purgas. Y yo creo que cuando nosotros hablamos sobre la figura de Stalin como el gran artífice de la Unión Soviética, sabemos por qué lo hacemos. Pero cuando las personas que no conocen la historia acusan a Stalin de ser sanguinario y de él ser el responsable unipersonal por las represiones, yo creo que eso es totalmente injusto, porque era bastante difícil que Stalin pudiera estar controlando toda la gestión de este inmenso país y al mismo tiempo estar preocupado de las listas que enviaban. Además hay que entender cómo surgen las represiones. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Hubo represiones? Sí hubo. Nadie lo puede negar. En los documentos de archivo están. ¿Hubo decenas de millones de reprimidos? No. ¿Cuántos fueron los millones de reprimidos? Fueron en 30 años, desde el año 22 hasta el 53, en 31 años, fueron cerca de 4 millones. ¿Cuántos fueron los fusilados? Fueron 746.000. Es una cifra enorme. Pero ningún país del mundo tuvo la senda que tuvo que recorrer Rusia. La Primera Guerra Mundial, con todo lo que significa una guerra, y ser un país derrotado por la coalición que había. Luego la Guerra Civil. Y más que guerra civil, fue nuevamente una intervención extranjera de 14 estados, la que terminó por destruir el país. Cuando hablamos de destrucción del país, hablamos no solamente de las infraestructuras, hablamos sobre todo del tejido social. Cuando
termina la guerra civil el año 22-23, porque en Siberia se prolongó hasta el año 23, con focos. La calidad humana que había era pésima. Y no podía ser de otra manera. Los mejores cuadros del partido habían fallecido en los frentes de batalla de la guerra civil. Los mejores militares, los mejores ingenieros, gente consciente, se fueron al frente a luchar. Había que formar gente, había que formar cuadros. Y esa fue la gran tarea de Stalin, formó cuadros. Pero con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial no había conseguido formar todo porque había una lucha permanente. Y eso se puede analizar con documentos también. Una lucha permanente, había una actividad de zapa de la oposición, actos de sabotaje, actos terroristas y además la intervención directa a través de sus agentes de inteligencia de los estados que rodeaban a la Unión Soviética. Realmente la Unión Soviética es una fortaleza rodeada por todos lados. Entonces, cuando se desatan las represiones, y Stalin tiene responsabilidad, por cierto que tiene responsabilidad, no se podría negar, pero no es una responsabilidad unipersonal. Además, habría que entender el motivo de las represiones, y el motivo no lo puso Stalin. Cuando Stalin quería hacer una reforma democrática, y esto comenzó el año 34, vino el asesinato de Kirov, y por supuesto que ahí comenzaron las primeras represiones, pero en respuesta a un acto criminal, a un acto terrorista. Stalin ya tenía la idea de hacer una reforma constitucional en la Unión Soviética, porque las relaciones tanto de producción como humanas habían cambiado sensiblemente. Y esto significaba que esta reforma constitucional estaba dirigida a democratizar, después del otro problema que hubo de la colectivización y la industrialización. La colectivización también fue una lucha, fue una guerra civil lo que hubo. Después de esto se trataba de democratizar, de liberar, digamos, a los ex-kulaks que habían sido deportados, de darles sus derechos cívicos, y de elegir libremente a los representantes de los soviets, o en los soviets, y también a nivel interno del partido, generar una democracia mucho mayor, de modo que los militantes pudiesen proponer sus candidatos a dirigirlos. Y aquí vino la reacción de la burocracia partidaria, de los secretarios regionales, de las repúblicas y urbanos, que no se pronunciaran, simplemente guardaron silencio todo el tiempo en que se tramitó todo esto sobre la reforma a la Constitución y sobre la ley de elecciones, que era lo más importante. Y surgió un individuo que se le puede, en alguno de los plenos que trataron la situación de Sokolnikov, de Bukharin, se puede ver cuáles son sus actuaciones, sus intervenciones. Robert Eige, que era el secretario regional de una parte de Siberia, y que propuso en el mismo pleno en que se estaba tratando este asunto,
no propuso, sino que planteó la cuestión de que en su territorio habían bandas armadas y que para poder realizar las elecciones era preciso terminar con las bandas armadas. Y al hacer esto, se transformó esto en una casa de brujas, porque todos los secretarios regionales que estaban en el poder no querían perder su puesto y comenzaron no solo a luchar contra los enemigos, sino que contra la propia gente del partido. Son ellos los que desataron. Y el problema es el siguiente, que estos miembros del Comité Central eran una mayoría. Y a Stalin en cualquier momento lo podrían haber declarado como enemigo del pueblo, de haberlo juzgado y haberlo fusilado. Entonces aquí había dos problemas. Era la conservación de la Unión Soviética como sistema socialista y era la vida o no de los dirigentes del Politburó, del Comité Central del Partido Comunista Ruso, de toda la Unión. Porque yo creo que cuento esto en el primer libro, en Génesis. En los registros al día siguiente de este pleno, cuando acabó el pleno, todos los secretarios regionales pidieron audiencia con Stalin, todos. Entonces es muy posible que en esos encuentros que tuvieron con Stalin le hayan exigido que se crearan las famosas troicas. Las troicas que eran un representante del partido, uno de la fiscalía y un representante del Ministerio o del Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos. Y por supuesto que Stalin y el Politburó no podían hacer otra cosa que aceptar. Y fue entonces cuando se desataron las represiones. Que Stalin es posible que pensando, porque ya desde el año 33 sabía que iba a ser atacada la Unión Soviética, desde el momento en que subió Hitler al poder, que puede haber dirigido, puede haber canalizado en un determinado sentido, no hay duda. Hay documentos que confirman sí que Stalin dio determinadas orientaciones en la cuestión de la represión, además que le llegaban todos los informes inicialmente del comisario del pueblo Yágara, que después fue fusilado por el exceso de poder, y de Hierro, que corrió la misma suerte después, porque era imposible para un individuo o para el Politburó, con todos los problemas que enfrentaba la Unión Soviética, poder estar controlando a un colega suyo lo que estaba haciendo y las órdenes que estaba dando. Entonces, acusar de sanguinario a Stalin, yo digo lo siguiente, hasta el año 34, nunca Stalin dio manifestaciones de prioridad, ni de que quería fusilar. Los que se distinguieron en eso eran Lenin y Trotsky, Sverdlov también, los tres. Stalin siempre se mantuvo, y curioso, el único dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética que había vivido con el pueblo, que había trabajado con el pueblo, de todos ellos fue Stalin. Entonces hay que pensar que era un hombre que respetaba mucho a su gente, porque él provenía de ahí, hijo de un zapatero. Ahí, bueno, con todo lo que has hablado, ¿no?, acerca de las purgas, la reforma democrática, además, me han venido, es que yo he leído bastantes libros de Grover Furr y me han venido dos libros de Grover Furr en la cabeza, que uno es el de Stalin, la lucha por la reforma democrática, Sí, sí. Me imagino que lo conocerás, y el otro es Yezhov versus Stalin, ¿no? La evidencia de los juicios de Moscú, ¿no? Es decir, quiero recomendar esos dos libros a la gente porque van a entender bastante todo lo que has comentado, ¿no? Porque es que efectivamente la reforma democrática es muy importante hablar de ella y los anticomunistas lo omiten intencionadamente para efectivamente presentar a Stalin como un dictador, y entonces
se les cae todo el cuento, ¿no? Una vez que empieza a analizar una persona la reforma democrática, ¿no? Pero, por ejemplo, siguiendo un poco con las mentiras de Khrushchev, ¿no? Conocerás seguramente que otra de las cosas que dijo Khrushchev en el 20 Congreso fue que Stalin no preparó el país para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿es cierto esto? No, absolutamente no. Desde el año... bueno, eso se puede ver en el proceso de industrialización. ¿Por qué el primer quinquenio falló, no se cumplió totalmente? Y esta no me explica por qué. Porque 2 o 3 conglomerados industriales, conglomerados me refiero a varias fábricas y plantas industriales, tuvieron que pasar durante un trimestre o durante medio año a producir armas. Porque este es un asunto que comenzó con Lenin. En los tiempos de Lenin se sabía que la paz que observaban los estados imperialistas era muy precaria, que en cualquier momento iban a volver a atacar a la Unión Soviética. Por tanto, la tarea de las tareas era fortalecerse militarmente. Ahora, digamos, entre las genialidades de Stalin y entre su preocupación verdadera por administrar el país de modo a garantizar su seguridad y su desarrollo, todo esto, él se preocupaba periódicamente de estar primero con los jefes de los bufetes que diseñaban las armas, y en segundo lugar, en las mismas fábricas donde se producían estas armas, este armamento, y él participaba activamente y daba sugerencias para mejorar el tipo de armamento que se estaba produciendo. Él se preocupó de la flota, se preocupó de la aviación. Y, por supuesto que Khrushchev, cuando se refiere a que Stalin no se había preparado y más aún perjudicó digamos, el desarrollo de la defensa de la URSS, lo que se manifestó en los primeros meses de la guerra en el año 41, los meses de junio, julio, agosto, cuando los alemanes avanzaron en profundidad, sin mucha resistencia de parte del ejército soviético, es que él había descabezado al ejército, y las cifras de 30 y tantos mil. Bueno, todo eso estadísticamente es falso, está demostrado que el número fue mucho mayor, fueron cerca de entre 7 y 11 mil los oficiales militares que fueron fusilados, de los 30 y tantos mil que dicen, o sea, fue una minoría. Después de los restantes, la mayor parte fue rehabilitada, o una parte pasó a retiro porque ya eran ancianos, de los tiempos de la Rusia zarista, además que eran elementos poco seguros. Bueno, el transcurso de la guerra, los resultados de la guerra, demuestran que Stalin lo hizo bien. Los alemanes lo reconocieron, el embajador norteamericano Davis también escribió bastante sobre esto, y comentó que todo el mundo, bueno, había criticado a Stalin, pero realmente Stalin había acabado con la quinta columna. Porque para poder ir a una guerra, lo fundamental es no tener una quinta columna. Por tanto, todo esto hablo fundamentalmente con conocimiento de los archivos, de los documentos de archivo. Trabajo mucho con los documentos de los archivos. Entonces, hay infinidad de materiales de los jefes de artillería, de los jefes de infantería, de los jefes de aviación, de la flota, que muestran realmente cuál fue la preocupación de Stalin entre los años
36 y 38, 39 y 40, por fortalecer al ejército rojo y las capacidades defensivas en general de la Unión Soviética. Hay documentos, hay cifras, hay todo. Entonces vemos una vez más que Khrushchev en ese sentido, como bien indica el título del libro que mencionaba antes, ¿no? Mintió, ¿no? Descaradamente, sí. Además. Sí, la tontera de que analizaba los frentes en el globo terráqueo y otras estupideces. Efectivamente. Y claro, otra de las cosas que rodean, ¿no?, a Stalin, o las críticas que le hacen a Stalin, ¿no?, es el famoso culto a la personalidad de Stalin. Sí. ¿Existió este culto? Sí. Yo creo que sí que existió. Pero como alguna vez dijo Mikhail Sholokhov, el gran escritor soviético, dijo, sí, había culto, pero había personalidad. Con esto sí se compara lo que sucedió en los años de Khrushchev. Y esto se puede verificar en el diario Pravda. Y lo que hubo en los 30 años o 20 y tantos años de gobierno de Stalin, en que él desempeñó el papel fundamental, dirigió el Estado y el partido. Las fotografías de los 10 años en que estuvo al frente del poder Khrushchev superan largamente la cantidad de fotografías de Stalin en el diario Pravda, que es el órgano central del Partido Comunista. Esto ya da un matiz, digamos, para juzgar si realmente hubo el tal culto. Hubo, pero había personalidad y había motivos, había resultados. Porque Stalin puede ser juzgado muy duramente por desinformación, pero también por información. Que cometió errores, obvio, cometió errores. ¿Quién no habría cometido errores en este país en la situación que están enfrentando? Porque el país, cuando Lenin lo recibió, bueno, venía saliendo de la Segunda Guerra, estaba la guerra civil, pero no estaba tan destruido moralmente ni físicamente como estuvo después del año 23. Entonces, es natural, y el culto a la personalidad fue fomentado fundamentalmente por gente que tenía características trotskistas. El primero que comenzó a hacer una apología de Stalin fue Karl Radek, que es un destacado trotskista. El segundo trotskista, que no todos lo reconocen como tal porque no tuvo figuración como tal, Khrushchev. Khrushchev fue uno de los aduladores mayores que tuvo Stalin. Fue el que por primera vez lo trató del líder, Vождь, el líder. En el año 36, en un discurso, se permitió decir la constitución estalinista, no la constitución de la Unión Soviética. Entonces, claro que hubo culto a la personalidad. Hay un pasaje muy interesante cuando Stalin conversa después de la conferencia de Teherán, el año 46, inicio del 46, conversa con el mariscal de la aviación Galavanov, que era el responsable de la aviación de largo alcance. Y le confiesa que dice, sí, mi nombre ha sido elevado, pero tal vez eso sea bueno porque el pueblo lo dice. Yo lo voy ahora, como todavía no he llegado a esa fase de mi escritura, pero lo voy a contar esto ya en el tercer tomo, porque el segundo no sé si saben que ya está en imprenta, está en
en la editorial, y lo tuvimos que dividir en dos volúmenes, en dos partes, porque era demasiado extenso, y con el tercer volumen va a ser lo mismo porque va a quedar con cerca de 1000 páginas, que es lo que me propongo escribir, y estoy muy atrasado porque estuve enfermo, por diversas razones. Y ahí él le declara que sí, ese proyecto es bueno porque esto cohesiona al pueblo, lo hace tener fe, sobre todo si el individuo en el cual se confía sigue siendo fiel, sigue siendo consecuente, y el pueblo siente que realmente representa sus intereses. Sin eso no puede haber culto. Y yo te quiero hacer una pregunta respecto, bueno, no tanto ya sobre la persona de Stalin, sino más bien, no sé si conocerás la teoría, o sí, digámoslo teoría, que propugnó Grover Furth acerca del paradigma anti-Stalin. No sé si lo conoces. No, Sí, en este momento no lo recuerdo. Si no te lo resumo brevemente. He leído fundamentalmente toda la obra de Fer en inglés. Hay algunos libros que fueron traducidos al ruso, pero yo ya los tenía en inglés. Y a veces para entender mejor la idea y comparar si está bien traducido, he comparado los textos. Pero no el paradigma, pero en general yo creo que sí, que conozco esa obra, pero no sé si porque no siempre le presto mucha atención a los nombres. No es una obra como tal, ¿eh? Es una de las ideas que él escribe en Stalin esperando la verdad. Él, al fin y al cabo, dice que en la historiografía oficial, bueno, existe como una especie de paradigma en el cual los historiadores se pueden permitir mentir directamente sobre Stalin, ¿vale? Porque al fin y al cabo sirve a unos intereses, a una ideología concreta anticomunista. Entonces, en ese sentido, está todo permitido respecto a Stalin. Pues seguramente conocerán, ¿no? Los libros de Robert Conquest. Ahora recuerdo eso que está esperando a Stalin. Eso es. Entonces, te quería preguntar si tú compartes el análisis que hace Furth en este libro respecto al paradigma anti-Stalin y todos los historiadores anticomunistas y demás. ¿Compartes el análisis de Furth? Sí, absolutamente. Yo no recuerdo en qué año fue publicado esto esperando a Stalin, pero yo en el año 2007 escribí la introducción o parte de la introducción que después estaría en mis libros, porque fui sacando partes. Y en esto yo hablo en Génesis sobre eso, extensamente, sobre el paradigma que han creado, no utilizando el término, yo siempre uso más el término de axioma. Se ha creado algo axiomático. Y también hubo socialismo en la URSS, también lo utilizo y hablo de esto con otras palabras. No sé si es anterior o posterior pero me parece que es anterior a Fer. De cualquier manera comparto enteramente, comparto muchos planteamientos de Fer, yo diría que casi todos. ¿Y por qué? Sí, no, te decía, a ver, ¿por qué crees, no, que estos historiadores, no, que sumamente anticomunistas, ¿por qué en vez de en vez de relatar las cosas objetivamente, ¿no? ¿Por qué se basan, actúan literalmente como mercenarios, ¿no? Y calumnian y mienten cuando los archivos están ahí, ¿no? ¿Por qué crees que hacen este tipo de análisis sesgado ideológicamente?
por cuestiones ideológicas, en primer lugar, y porque el paradigma o la cuestión axiomática, la premisa axiomática fue creada por Trotsky. Y si tú analizas, mira, muestro, a ver si se puede ver desde aquí. Sí, ya sé cuál es, sí. Ya, es un gran sovietólogo. Si analizas este otro, a Subarin, bueno, todos estos señores, si tú analizas la mayor parte, yo diría que 90% de la historiografía occidental está basada en el paradigma, en el axioma, ellos lo toman como axioma, trotskista. Trotsky es mira, el primer individuo que hizo una comparación entre Stalin y Hitler fue Trotsky. A nadie se le habría pasado por la cabeza hacerlo porque son antípodas, ambos dirigentes. Pues él lo hizo y de ahí comenzó. Y mira, todos los planteamientos, si tú analizas mi vida, analizas la biografía que él escribió de Stalin, y bueno, toda la masa de cosas que escribió, porque lo que él hacía, y lo hacía a veces bien, era escribir. Está todo ahí, y no hay un ápice. Y claro, yo pensaba, bueno, estos son trotskistas no, he llegado a la conclusión de que son trotskistas. Con los planteamientos, porque no puede ser de otra manera. Yo, por ejemplo, para tomar uno de los tantos, ¿no? Podría tomar a Deutscher, a Jean-Jacques Marie, que es uno de los reconocidos supuestamente como uno de los grandes sovietólogos, pero es mentiroso, absoluto. Dice, he trabajado 40 años en la biografía de Stalin. Estuve en los archivos de Moscú, incluso cuenta el ambiente que sintió, si no me equivoco, cuenta hasta los olores que se percibían en el medio ambiente. Por lo tanto, el libro está basado en documentos de archivo. Pero, si uno analiza el libro, analiza sus citatas, la mayor parte de las citatas no son remitidas a ningún lado, contando el texto. O después de que alguien dijo, otra persona dijo, y dijeron, y sobre las represiones, los millones y millones, y si él estuvo en los archivos, bueno, ¿por qué siguen contando la mentira de antes de haber estado en los archivos? Y es lo que sucede lo que sucede con los rusos antisoviéticos, con los Gagón, los Medvedev, qué sé yo, Antonov Avtsenka, etcétera. Son muchos. Pero todos dicen, sí, trabajamos con un archivo, pero los olvidan al escribir. Sí, así es que a mí creo que efectivamente, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Si los historiadores realmente, ¿no? Si han ido a los que supuestamente dicen que han ido a los archivos, ¿no? Para fundamentar sus obras, que luego acaban siendo obras totalmente subjetivas, es decir, que no se basan en el objetivo, ¿no? ¿Cómo pueden seguir defendiendo o escribiendo literalmente cosas, las mismas cosas de antes de ir a los archivos? No tiene sentido, porque si uno va a los archivos realmente debería cambiar después sus concepciones anticomunistas, o las exageraciones al menos, ¿no? Pero sí, bueno. Por lo menos eso. ¿Sabes que el otro personaje que yo no sé si era trotskista o no, lo que sí sé es que era agente de los servicios secretos británicos, es Robert Conquest, que es el creador del gran terror, de esa
y que fue adoptado en todo el mundo. Gran terror, ¿verdad? Incluso acá. Los neoliberales lo usan como fuente de información, pero es falso, falso absoluto. Entonces, no puedo llegar a otra conclusión, bueno, de que son mentirosos a veces por interés, porque reciben dinero. Mira, un dato interesante. Aquí, en la Rusia neoliberal, que se ha tratado de exterminar la figura de Stalin, yo te digo, han hecho encuestas, periódicamente las hacen, seguramente para que la gente diga que Putin es el dirigente mejor que ha tenido Rusia en toda su historia. Pero resulta de que indefectiblemente en todas las encuestas el que ocupa el primer lugar es Stalin. Ahora, en el año 2020, 2021, y sintomático, porque se ha tratado de destruir su imagen, no solo la imagen de Stalin, de la Unión Soviética. Este individuo tan falso como son los historiadores de Occidente, Putin, en un momento determinado le hicieron una entrevista y le dijeron, bueno, pero la Unión Soviética, el primer hombre al espacio, en la Unión Soviética solo se producían galochas. Galochas son galochas, ¿no? Era una especie de zapatilla que se ponían en los zapatos para la lluvia, de goma. Se permitió decir eso. Imagínate hasta dónde va su antisovietismo. Por eso hay que llegar a la conclusión de que una gran parte de los escritores, historiadores, publicistas, escriben o porque les pagan, mentiras, me refiero a los que mienten, o porque les pagan o porque ideológicamente son enemigos enfermizos de las ideas del socialismo, del marxismo, etc. Acá en Rusia, lo que te quería decirte, porque es importante, hay escritores, historiadores serios, magníficos, pero que son rusos soviéticos, yo los llamo rusos soviéticos porque no han perdido su calidad de soviéticos, pero son rusos porque son habitantes de esta Rusia. Sus libros tienen un tiraje aproximado de 1000 ejemplares, 5000, el que más tiene posibilidades de publicar son 20.000 ejemplares, un tiraje de 20.000 ejemplares. Los de Volkagónov, de los Medvedev, de Antonio Savchenko, de Radzinsky, que es un dramaturgo que no tiene idea de historia, pero escribe sobre historia. 1 millón de ejemplares, 2 millones, 200.000 ejemplares, 300.000, 500.000 ejemplares. Eso demuestra por qué la mentira siempre es bienvenida. Y la verdad, y el problema es ese, que la verdad no solamente relativamente está, tú te das cuenta de lo que sucede en nuestro mundo. Los medios de información son de desinformación, mentirosos, calumniadores, sinvergüenzas. Y ya para ir terminando la entrevista, me gustaría que hicieras un breve resumen de Stalin. Esto es un poco tanto el Stalin persona como el legado, ¿no? de Stalin, diciéndolo de alguna manera, ¿no? La obra, ¿no? de Stalin. Entonces, bueno, para ir terminando ya, para poner el broche de oro a la entrevista, me gustaría que hicieras un resumen o tu opinión respecto a Stalin. Mira, hace días atrás, cuando estaba escribiendo, en un momento determinado se me vino a la cabeza consultar la Biblia. Porque es un libro sabio, no porque a todos, y porque recordé el Evangelio de Mateo. Y ahí, si no me equivoco, en el
libro 7, y Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. No juzguéis si no queréis ser juzgados con la misma medida. Entonces creo que la figura de Stalin precisamente debe ser evaluada partiendo de los frutos que él dejó. Y en eso, creo yo, se resume un poco lo que él fue. Recibió un país destruido, absolutamente arrasado, en todos los sentidos, particularmente en el sentido humano. Lo transformó en 20 años en la segunda potencia mundial, en todos los sentidos. Y en algunos en la primera, en términos culturales en la primera, en términos de institutos de investigación científica en la primera, en términos de científicos, de número de científicos en la primera, y en términos de poderío militar, del complejo militar industrial, también en la primera. Eso fue Stalin. Por supuesto que no nos podemos olvidar de los titanes, porque el pueblo ruso, el que fue guiado por Stalin, fue un pueblo de titanes, gigantes. Y por eso, al frente de ellos, hubo un gigante. No podía ser de otra manera. Eso es lo que... Para concluir. Sí, yo creo, al fin y al cabo, yo también quiero mojarme un poco para terminar y dar mi opinión. Efectivamente, o sea, yo siempre he sostenido que todas las críticas, la magnitud de las críticas que se hacen a Stalin, o sea, se desmienten completamente al ver los resultados que tuvo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hay que entender es que tuvo una responsabilidad histórica enorme, Stalin, y cumplió, o sea, no solamente convirtió, como bien dijo Churchill, ¿no? Recogió un país con arado y lo dejó con la bomba atómica, ¿no? No solamente eso, sino que además derrotó el fascismo. ¿Sabes, Sansu? Perdona, te interrumpo, porque eso no lo dijo Churchill. Ese fue Deutscher, que escribió en la Enciclopedia Británica un artículo sobre Stalin. Esto te lo digo porque un camarada español, yo tenía una citata en Génesis, vida y destrucción de la Unión Soviética, que la saqué aquí, la traduje yo del ruso y después para saber si estaba en español, busqué en español y apareció ahí en un sitio. Y este camarada que leyó la versión argentina, porque en la española yo lo corregí, precisamente por eso, por lo que tú estabas diciendo, me llamó la atención, me escribió, me había gustado mucho el libro, me felicitaba, pero me dijo, tiene que verificar esto, porque yo verifiqué todo lo de Churchill, y Churchill nunca dijo esto. No sé quién lo dijo. Bueno, yo después de eso investigué y supe que había sido Deutscher. Y recuerdo que cuando yo leí ilegalmente en la Unión Soviética la trilogía de Deutscher sobre Trotsky, el profeta armado, el profeta desarmado y el profeta en el destierro, en alguna parte Deutscher dice eso. Stalin recibió el país con un arado de madera y lo dejó con poderío nuclear. Pues entonces tengo que rectificar entonces. Esta parte, eso sí, del vídeo. No, pues entonces, pues mira, es muy importante esa corrección porque muchísima gente lo repite. Yo acabo de repetirlo y mira, pues una cosa más que aprendo hoy. Pues rectifico, pues tal y como dijo Deutscher, Stalin recogió un país con arado y lo dejó con la bomba atómica, ¿no? Y eso es sintomático, ¿no? Del gran gestión que hizo como estadista, ¿no? Stalin,
y que tratan una y otra vez de encubrirlo, eclipsarlo, tal vez mejor dicho, ¿no? Con esos supuestos falacias anticomunistas como acabamos de tratar, como las purgas, que si no había preparado la guerra, que si el culto y demás y demás. Y sobre todo basándose muchísima gente en el discurso secreto de Khrushchev, cuando vemos realmente que no es una fuente fidedigna ni siquiera para analizar Stalin, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres decir algo antes de que terminemos, algunas últimas palabras, Jaime. Quería solamente decirte que Khrushchev habría que también evaluarlo por los frutos que dejó. Entonces, eso demuestra absolutamente quién era Khrushchev. Y malamente se le podría tomar como fuente de información. Bueno, gracias por la entrevista y salud, camarada. Sí, pues de verdad, ya para cerrar la entrevista, muchísimas gracias por acceder y creo que la gente después de ver esta entrevista creo que va a entender un poco más acerca de la figura de Stalin y todas las mentiras que envuelven, ¿no? A Stalin intentándolo ensuciar directamente, ¿no? Su legado y su personaje histórico, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, muy necesaria esta entrevista y bueno, quiero invitar también a la gente que, bueno, que acceda y que compre los libros de Jaime, que son muy, muy interesantes y que nos va a ayudar un poco, ¿no? A desarrollar esa cosmovisión tanto a la Unión Soviética como al propio Stalin y os invito, pues eso, a que compréis los libros porque realmente merecen la pena, ¿no? Y muchísimas gracias, Jaime, por acceder a la entrevista. Espero que en un futuro podamos retomar algún otro tema o lo que fuera de la Unión Soviética. Y nada, esto ya para los espectadores. Dar like si os ha gustado la entrevista, suscribiros al canal, recordar que en la descripción del vídeo tendréis el enlace de PayPal para poder donar al canal y ayudarme y ofreceros mejor contenido. Y nada, dejamos aquí la entrevista, Jaime. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy, pero que muy agradecido. Estoy siempre dispuesto. Nada. Okay. Perfecto, pues ya vamos hablando para intentar cerrar algo. ¿Cómo? Hasta la vista. Sí, y nada. Salud, camarada.